Hola gente, ¿adivináis quién ha vuelto? Exacto, yo, aquí Deyandro de regreso con ustedes tras mi desaparición durante siglo y medio de las redes. Siento la tardanza, pero tranquilos, que aquí vengo con nuevo contenido para el canal. Si queréis saber el motivo de mi ausencia y lo que podría ser una nueva serie para el canal, quedaros hasta el final del vídeo. Pero antes, hablemos de las últimas novedades de Planet Zoo. En concreto, la futura actualización gratuita 1.15 y el nuevo DLC de Oceanía. Venga, veamos el tráiler. ¡Qué buenas noticias, gente! Como habréis podido ver, el próximo martes 19 de septiembre podremos disfrutar de 5 animalitos nuevos, todos de Oceanía, que menos llamándose así el DLC, y también de 200 piezas con temática polinésica. ¿Cómo no? Estas no podían faltar. Y es que ahora nuestros sueños por fin se harán realidad, pues podremos surfear junto a nuestro querido pingüinito de smoking azul, mientras desde la playa el Quokka nos demuestra sonriendo su eterna y para nada dudosa felicidad, hasta que lleguemos al territorio del encantador Diablo de Tasmania, que si por él fuera regresaría a su antigua tierra, la Gran Australia, a lomos del espectacular zorro volador. Pero este último, por usar anteojos, nos ha terminado llevando a Nueva Zelanda. Al menos ahora podremos disfrutar junto al diablo de una rica Macedonia de kiwis, sin duda un manjar que celebrar. Y todo esto podremos vivirlo en primicia desde un resort de última generación, con un barco más grande que el mismísimo zoo y todo junto a una enorme roca volcánica con brillante y fresquita lava que nos acompaña en las noches más acaloradas, pues como todos bien sabemos ya, construir un parque a los pies de un volcán es la mejor idea que uno podría tener jamás. No hemos reparado en gastos. Pero tranquilos, que si la lava os genera inseguridad, con la nueva actualización gratuita estaremos resguardados de cualquier peligrosidad, pues con las nuevas cúpulas de observación nada nos podrá alcanzar. Y si aún así tenéis miedo, irse pitando de ahí a lomos del orangután bailarín, que ahora podrá balancearse cual gibón. Inesperada y tardía, pero bien agradecida incorporación al juego, sí señor. Y finalmente, cuando ya estemos todos a salvo, entre los nuevos hierbajos podremos disfrutar del nuevo bioma templado de Oceanía y de la colección de trajes del pariente de Pingu con monarquía. En fin, sin duda un gran DLC y una actualización que estoy seguro que estamos todos deseando tener. No voy a opinar mucho aún, porque poco se ha desvelado como para formar una opinión definitiva. Pero como primeras impresiones, deciros que los animales como siempre pintan espectaculares. Habrá que verlos in-game para confirmarlo, al igual que el helecho y la palmera nuevos, aunque siguen siendo pocos como para representar a Oceanía. Y claro, luego están las nuevas piezas, mejorables como siempre, que si bien es tentador lanzarte a un volcán en tabla de surf, creo que sería mejor dejarlo para un Happy Burning in Lava While Surfing Simulator que para un juego de zoos. Pero bueno, ¿quién no prefiere tener cientos de piezas nuevas más para Oceanía? Con las entre comillas pocas que ya el DLC australiano traía, en vez de muchos más animalitos a un juego de construir zoologiquitos. En serio, por favor, nótese la ironía. En definitiva, para concluir en lo referente al DLC y la actualización, para mí ha sido otra vez una oportunidad desaprovechada para incluir muchos más animales australianos en el juego, como loritos, por ejemplo, que encima son de los más coloridos que existen en el mundo, y encima tanta pieza polinésica darán un aspecto exagerado de hotel o parque temático a los zoos, que si bien cada uno es libre de usarlas o no, no son tan necesarias en el juego como sí lo son piezas con temática de centro de conservación de animales, temática que prácticamente carece por completo de piezas en el juego, salvo por el DLC de conservación que trajo algunas, aunque pocas, pero bueno, bendito seas, en serio. De todas formas, esta tematización propia de parque temático y no de zoo tampoco es una novedad en Planet Zoo, lamentablemente. De hecho, incluirlas
ahora, a mi parecer, ha disminuido radicalmente las posibilidades de un futuro DLC centrado en islas, lo cual me entristece. Sin embargo, en lo referente a la actualización, con las nuevas cúpulas que se podrán meter bajo el agua, parece abrirse las puertas para futuros túneles subacuáticos, lo cual es sin duda alguna magnífico. Pero bueno, esta es mi opinión. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Opináis igual? Dejádmelo saber en los comentarios. Y bueno, dicho todo esto, hablemos ahora de la posible nueva serie que subiré al canal y sobre el porqué de mi ausencia estos meses. Resulta que he estado como voluntario en uno de los centros de cría del lince ibérico, en donde he podido vivir y participar de primera mano en la gran labor de crianza y conservación de esta especie tan excepcional y sin duda única de nuestra península y del mundo. Para ello estuve viviendo prácticamente en medio del campo y, como comprenderéis, publicar vídeos en YouTube en circunstancias así se hace un poquillo complicado. Sin embargo, esta experiencia inolvidable me ha dado varias ideas para el canal. Por una parte, con todo lo que sé ahora de linces ibéricos y su cuidado en cautiverio, junto a la nueva expansión que han añadido al Zoo Botánico de Jerez, he decidido reformar toda la zona europea del zoo. Pronto haré un vídeo donde os mostraré los nuevos cambios, pero mientras os dejo por aquí algunas de las modificaciones que estoy haciendo ya. Espero que os gusten mucho. Y por otra parte, en lo que respecta a la nueva serie, con esto del lince ibérico se me ha ocurrido traeros al canal una nueva miniserie de 3 o 4 episodios en donde construiré mi propio centro de cría de linces ibéricos, en donde aplicaré y os contaré la experiencia que he vivido en el voluntariado. Es un nuevo proyecto que me hace mucha ilusión, pero antes de iniciarlo os agradecería mucho que, por favor, reventéis el botón de likes y me comentéis apoyando esta miniserie. Si veo que recibe muchos apoyos, sin duda haré todo lo posible por traerosla pronto al canal. Eso sí, esto no significa que vaya a cancelar las series de los Skywars y la del Zoo Botánico de Jerez. Seguirán activas, pero sí significa que iré intercalando los episodios de estas 3 series entre sí. Espero que os guste mucho la idea, estoy deseando leer vuestra opinión en los comentarios. En fin, gente, con todo esto, ahora sí, termino ya el vídeo. Cualquier cosa no dudéis en comentarla. Espero que os haya gustado mucho, no olvidéis de darle al like, suscribíos y apretad la campanita. Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!